Primera de Samuel 3, del 1 al 10, dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted había leído esta porción? Es una de las porciones más hermosas de la Escritura, porque vemos una relación de Dios con un niño. Samuel se cree que en esa época tenía 12 años. Era un niño. Y un niño, pues, no como cualquier niño. Y digo no como cualquier niño porque estaba en la etapa de la preadolescencia. Es cuando los niños, convirtiéndose ya en no tan niños, sino en adolescentes, empiezan a tener un sinnúmero de cosas en la cabeza. Y su comportamiento empieza a cambiar. En esa época es cuando el comportamiento de los niños empieza a cambiar. Antes todo, papá, mamá, era espectacular, pero en esta época empiezan a tener dudas, pensamientos y cuestiones. Antes le preguntaban: mamá, ¿y por qué las mariposas vuelan? Y usted se atrevía a decirles: porque sus alas son mágicas. Y ellos: ¡oh! Ahora le dicen: mamá, ¿y por qué haces esto? Y a mí me dices que no lo haga. Mamá, ¿y por qué mi papá no cumple su palabra? Caray. Ahí el cambio es complejo. En esta edad estaba el joven Samuel. Mire, hoy quiero hablarle un poquito acerca de la vida de Samuel. La vida de Samuel es sorprendente. La vida de Samuel es tremenda, porque Samuel cumple 3 posiciones que hasta entonces y después de él no se habían cumplido en una sola persona. En Samuel podemos ver un juez, un sacerdote y un profeta. Estas 3 características no se habían cumplido en ningún hombre hasta este momento: juez, sacerdote y profeta. Amén. ¿Por qué juez? Bueno, hasta ese momento Dios le había dado jueces al pueblo de Israel. Israel necesitaba una especie de gobierno, y Dios levantaba hombres sabios, hombres con autoridad, con poder, con unción, y Samuel fue el último de los jueces. Mire, en la Escritura todas las cosas pasan por periodos. Nosotros, o bueno, algunos les llaman dispensaciones, que son tiempos que Dios ha establecido. En este periodo se permite esto. En este periodo tiene que ver con esto. Así que el periodo de los jueces termina con Samuel. Dios había levantado jueces para que gobernaran Israel. Pero en un momento en que Samuel es levantado como juez, el pueblo va con él y le dice: queremos un rey. Samuel es relevante porque es sacerdote. Él, aunque vivían en la ciudad de Efraín, la Biblia dice que sus papás eran descendientes de Leví. Así que como descendientes de Leví podrían ser sacerdotes. Recuerde que según la Escritura, en esos tiempos, antes de Jesús, no cualquiera podría servir en el templo,
y mucho menos ser sacerdote. Había una tribu apartada específicamente para eso, un linaje específicamente para eso. Y de ese linaje es que venía Samuel. Así que Samuel puede ser sacerdote, Samuel es juez y Samuel también es profeta. La palabra de Dios venía al pueblo de Israel a través de él. De hecho, Samuel termina o es el último juez y es el primero de los profetas. No que antes de él no hubiera profetas, pero a partir de él comienza también la era de los profetas. Cuando los profetas empiezan a manifestarse como tal, recuerda que en una porción dice la escritura que antes les llamaban videntes porque el oficio del profeta todavía no estaba definido. Bueno, Samuel lo inaugura. Así que 3 cualidades que se reúnen en un solo hombre. Él fue quien ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Él ungió a David y también ungió a Saúl. Se me fue. Gracias que me ayudaron a recuperarla. Entonces, Samuel es una figura muy relevante, muy importante, pero que a veces no logramos ver. Rápidamente, algunas cosas que recuerden de Samuel, los que han leído la historia bíblica, algunas cosas que recuerden de Samuel, que les sean llamativas de Samuel. Necesito 3 voluntarios. Eso, hermana. Para consultar a una bruja. Cuando consultó Saúl a una bruja, vamos a hablar de eso más adelante, pero sí, Samuel regresó. Es el único hombre que ha regresado. Ahorita les voy a explicar eso porque ¿alguien más que recuerde algo acerca de Samuel? ¿No? ¿El dedo ejecutor? Bueno, ya que hermano Fernando. Lloraba por Saúl, ¿verdad? Lo ungió como rey, lo vio crecer como rey. Y cuando Dios lo desecha, ¡ah, Saúl, Saúl! ¿Qué te pasó? Hasta que Dios le dice, ¡cállate! ¿Alguna otra característica, hermano? Sí. Samuel, ¿verdad? Diciendo, no tienes otro hijo. No tienes otro hijo porque, pues este no es. Pero lo interesante también es que quien le va diciendo, este no, es Dios. Empieza a manifestarse la profecía o el don profético en la vida de Samuel. Porque si lo hubieran dejado, yo creo que él escoge al primero. Pero él dice, es sensible a la voz de Dios y dice, este no es y este no es. Vamos a 1 Samuel 1:20. Yo pensé que alguien iba a mencionar su nacimiento, pero nadie lo mencionó. 1 Samuel 1:20, ¿lo tienen? ¿Me siguen su Biblia? Dice así. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. ¿Recuerda cómo fue el nacimiento de Samuel? Él es hijo de una mujer que se supone que era estéril. La escritura nos dice que esa mujer, había otra mujer que la molestaba porque ella no podía tener hijos. Y la otra tenía hijos como si estuvieran en oferta. Uno y otro. ¿Y qué pasó, vecina? Todavía no, sin hijos. Está grandecita, ¿verdad? A su edad hay que cuidarse, ya no es tan bueno tener hijos. Y la molestaba y la molestaba y la molestaba. Y ella sufría. ¿Recuerda la historia? La Biblia dice que fue al templo y ahí delante de Elí lloraba y lloraba, tirada en el suelo. Y dice que no hablaba, que su boca nada más se movía, porque estaba hablando con Dios. Ese momento donde estamos postrados y ya no tenemos voz, simplemente articulamos, pero ya no se escucha. De tal forma que Elí pensó que estaba borracha. Le dijo, ¿borracha
camínale de aquí. ¿Qué tan descompuesta estaba, tirada, hablando, ahí media desgreñada del sufrimiento, cuando le dice, ay, borracha, ya, por favor, digiere tu mosto y vete de aquí? Y él le dice, mi Señor, no me tenga por borracha, porque mi corazón está quebrantado. Así que hace un pacto con Dios y le dice, si te acuerdas de mí, si me das el hijo que anhela mi corazón, te servirá todos los días de su vida. Amén. ¿Sabes qué? Es llamativo porque no era la primera vez que esa mujer oraba. Dice que año con año subía. Algunos piensan, como su mamá hizo un pacto con Dios, entonces Dios respondió. Dios nunca ha necesitado que nosotros hagamos pactos. Esas son loqueras que a nosotros se nos ocurren. Cuando Dios quiere un pacto con nosotros, Dios nos habla claramente y nos dice, quiero algo de ti. Quiero algo de ti. Pero Dios nunca ha necesitado que nosotros levantemos pactos. Hay dos clases de pactos que a veces hacemos con Dios o arreglos con Dios. Unos los genera el remordimiento. ¿Has estado en esa posición? Fallas y le dices, Dios, ahora sí te prometo que ya me voy a estar en paz. Ahora sí te lo prometo que ahora sí oro. Te lo prometo que ahora sí voy a ir a la iglesia. Te lo prometo. Y nada. Y cada vez que haces esa promesa le añades algo más. La primera vez es, te prometo que hoy sí voy a ir a la iglesia. Te lo prometo, ayúdame. Dios te ayuda. Y no vas. Al siguiente le añades un poco, te prometo que voy a ir a la iglesia y voy a llegar temprano para ayudar en algo. Y no lo haces. Entonces viene una tercera promesa. Voy a llegar temprano para ayudar. Voy a asistir a la iglesia. Pero aparte voy a servir en algún ministerio. Y no lo haces. Son pactos o arreglos que nacen del remordimiento. Algunos nacen por la necesidad. Señor, la Biblia dice que si yo te doy, tú me das el doble. Pues no tengo, pero ahí te van 1,000 a la ofrenda porque espero recibir 3,000. Nacen por el remordimiento, nacen por la necesidad. Pero hay otra clase de pactos que a veces levantamos que Dios nos mueve a hacerlos. Esos pactos vienen de un corazón quebrantado. Vienen de una desesperación. Esos pactos nacen de los menesterosos. ¿Recuerdas qué es un menesteroso? Un menesteroso no es un pobre, porque la gente, cuando la Biblia habla de menesteroso, piensa en hombres o en mujeres pobres, en mendigos que están alzando la mano. Un menesteroso no es alguien pobre. Un menesteroso es una persona que ha perdido toda opción. Ya no hay opciones para ellos. Entonces, una mujer con 48 años, donde el médico le dice, señora, ya no puede embarazarse, es muy riesgoso. Es más, no es que ni siquiera usted pueda decidirlo, ya no, su cuerpo ya no lo puede hacer. Pero esa mujer quiere un hijo. Ella es una menesterosa, porque ya no tiene otra opción. Ya no hay nada más para ella. Económicamente, emocionalmente, llegamos a ser menesterosos. Nuestro corazón está roto, llenos de dinero, pero nuestro corazón roto. Y ya no hay forma en que lo puedas arreglar. Ya peleaste con alguna persona, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu mamá. Ya le dijiste hasta de lo que se va a morir. Ya no hay vuelta atrás. No tienes ya oportunidad. El único que puede hacer algo es Dios. Ese es un menesteroso. Y cuando nosotros estamos en esa posición, entonces nuestro corazón está quebrado y decimos, Dios, por favor, ayúdame. Y Dios responde. Así que Samuel nace de un corazón quebrantado. Nace de que una mujer clamó a Dios y le dijo, por favor, ya no aguanto más. Ya no es la burla de la mujer. Es que en mi corazón yo necesito un hijo, yo quiero un hijo. Así que Dios escucha su ruego y le concede al hijo. Así que dice que cuando nace le pone Samuel, porque le pidió a Jehová y Jehová escuchó. Amén. Dios la escuchó. El nombre de Samuel significa Dios escucha. Y esta frase y su nombre es muy peculiar porque está relacionado en todas las áreas de la vida de Samuel, en todas las partes de su vida, antes de su nacimiento,
siendo un niño, siendo un hombre y siendo un anciano, su nombre es muy particular, es muy peculiar porque estuvo relacionado con él todo el tiempo. Dios escucha. Mira, primero que nada, su mamá era estéril y fue escuchada. Amén. Ahora vamos a 1 Samuel 28, 3, 11 y vamos a contestar una pregunta que, si bien no es parte del sermón, necesita ser contestada. 1 Samuel 28, 3 al 11. ¿Lo tienes? Dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor, que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Amén. Es el primer rey de Israel. El primer rey de Israel ya se corrompió, ya fue desechado por Dios. Pero es un hombre, ayer hablábamos la pastora y yo sobre esto, era un hombre cobarde y con una autoestima muy baja. ¿Recuerdas cómo era Saúl? Alto, guapo y con cuerpo de guerrero. Amén. Pastor no parecía, él tenía cuerpo de guerrero. No entiendo su enojo. Alto, fornido, guerrero, guapo. Pero toda su belleza exterior no le servía de nada. Ni siquiera la podía comprender. ¿Te acuerdas cuando lo iban a ungir rey? Que va y se esconde. Porque en su mente, en su corazón, él es indigno. Él es indigno. Tiene tan poca autoestima que él siente que su único atributo es su belleza exterior. Hay un dicho por ahí que dice que es mejor quedarte callado y que piensen que eres tonto, abrir la boca y confirmárselos. Este era Saúl. Por eso se fue a esconder. Porque dijo: para ser rey, no puedo llegar y con mi belleza apantallar. Se necesita pensar, se necesita estrategia, se necesita salir a luchar. Este era Saúl. Amén. Y la escritura dice que él se apartó del Señor a causa de su temor y de su baja autoestima. Por más que Dios, o sea, ¿qué más quieres? Dios no solamente te levantó hasta hacerte rey. Y él se apartó a causa de su temor, de su baja autoestima. El tiempo ha pasado y Samuel ha muerto. Toda la nación le llora. ¿Sabes por qué le están llorando? Porque él era la voz de Dios en la tierra. Él era el profeta de Dios, él era el hombre de Dios. Así que, ¿a quién escuchaba Dios? A Samuel. ¿El pueblo con quién hablaba para relacionarse con Dios? Con Samuel. Y se nos muere Samuel. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El rey de Israel había dado una orden: todos los brujos y adivinos me los agarran, me los golpean y me los avientan para fuera de la ciudad, porque son pecadores. Pero Saúl está ahí aterrorizado porque ahí están enfrente sus enemigos y ya no haya qué hacer. Y está todo aterrorizado. Y va a consultar profetas y no les dice nada. En aquel tiempo se usaban 2 cosas que se llamaban el Urim y el Tumim. Esos eran como una suerte, se cree, porque no se tiene la seguridad, la certeza, pero se cree que eran como una especie de dados.
que cuando querían consultar al Señor decían, Señor, Señor, voy para el norte o voy para el sur. Sóprale, Señor. Y aventaban los dados. Y según lo que los dados dijeran, así como, ay, Dios ya me habló. Pero ni los dados, ni los profetas, ni nadie. Y él estaba aterrorizado ante un enemigo que Dios ya había vencido muchas veces. Así que dice, tráiganme a una bruja, alguien que pueda adivinarme. Y le consiguen una bruja. Y Saúl va a visitar a la bruja y dice que se disfraza. Se disfraza para que la bruja no lo reconozca. Imagínate, lo ve la bruja y dice, ¡ay, ven al rey, el que anda persiguiendo a las brujas! Por eso se disfraza. Y llega y le dice, bueno, ¿qué quieres que te haga? Hazme subir a Samuel. Hazme subir a Samuel. Necesito hablar con él. Amén. Está bien lo que es esa historia, ¿verdad? Ese Saúl era de lo peor, ¿verdad? Bueno, ese Saúl está como todos. No quieren trabajar, no quieren batallar, pero se les atraviesa el niño. Pastor, ¿Dios no le ha hablado acerca de mí? No. Si no le ha hablado a usted, ¿por qué cree que me va a hablar a mí? ¿Usted ya le preguntó? ¿Pueden orar por mí? Este pastor ni hace caso. ¿Hermana Fabi está ahí? Que sabe que anda ocupada. Háblenle a Fernando. Uy, no, este está peor. Está ocupado. ¿A quién le hablamos? Bueno. Urim y Tumim. Señor, dime sí, dime no. Tarán, tarán. 23. ¿Qué dice ahí? Igualitos que Saúl. Y ahí está frente a la bruja de Endor. Y la bruja dice, ok, ¿quieres que te haga subir a quién? A Samuel. Y la bruja empieza a hacer sus encantos, sus amarres y por los polvos de no sé quién. Y de repente aparece Samuel. Y la duda de muchos, que no es parte del sermón, pero quiero aclarar esa duda. La duda de muchos es, ¿era Samuel o no era Samuel? Era una bruja. Era la bruja buena. Bueno, no que era buena, sino que era buena en lo que hacía. Sí, no vayan a decir, pastor dijo que había brujas buenas. No. O sea, era buena siendo mala. Era buena haciendo sus brujerías. No era la primera vez que había hecho un hechizo así. No era la primera vez que había hecho amarres y había traído del más allá a personas. No era la primera vez. Pero cuando lo hace, se aparece Samuel. Y la bruja se espanta de... ¡ah! Empieza aterrorizada y voltea y ve a la que vino a consultarle y se da cuenta que es Saúl y dice, Saúl, ¿por qué me engañaste? Aquí está Samuel. Y está aterrorizada. ¿Por qué está aterrorizada? Si ella tenía experiencia, si ya lo había hecho una y otra vez, ¿por qué ahora está aterrorizada? Porque mira, la Escritura dice que nadie puede venir de la muerte. Nadie. Nadie puede venir de la muerte, ¿sale? Entonces, cuando la bruja hacía este tipo de encantos y de hechizos, ¿quién crees que se aparecía? Cuando alguien iba y le decía, no me puede contactar con mi abuelita. ¿Quién crees que se aparecía ahí? ¿La abuelita? Era un demonio. Un demonio con la que la bruja ya tenía relación. Ya lo conocía. Pero de repente se aparece Samuel. Lo hizo la bruja, fue el poder de la bruja, fue los hechizos que hizo la bruja que pudo traer a Samuel. No. Dios le permitió a Samuel subir. Por eso se espanta la bruja, porque no sabe qué onda. No sabe qué onda, por eso está espantada. No lo vamos a leer. Pero Samuel le dice, ¿quién me está molestando? Acá, Saúl. Pues Saulito lo va a cargar el payaso con todo y tenis. Mira, recuerda que el nombre de Samuel es Dios escuchó a su mamá. ¿Sale? Había una necesidad de su mamá por ser escuchada. Había una necesidad de Saúl por escuchar lo que Dios tenía que decir y por hablarle a Dios y escuchar la voz de Dios. Había tal necesidad que se metió en brujería y en hechicería. Y escuchó la voz de Dios diciéndole, te vas a morir por andar haciendo eso. Pero solamente yo quería. Así que hay otra
Hay otra porción que me gusta, 1 Samuel 7, 3 al 5. ¿Lo tienes? Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y él os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Amén. ¿De qué forma escuchaba Dios al pueblo? A través de Samuel. Así que Samuel les dice, reúnanse en un lugar. Primero renuncien a sus pecados. ¿Qué le dijo primero? Renuncien a sus pecados. Después yo oraré a Jehová por ustedes. Entonces Jehová los escuchará. Amén. Y te puedes dar cuenta que hasta en su muerte todo estuvo relacionado con hablar a Dios y escuchar a Dios. Dios escucha, es lo que significa el nombre de Samuel. Y todo esto solamente me sirve de preámbulo para hablarte acerca de lo que Dios puso en mi corazón. Esta mañana, si de algo puedes estar seguro, es que Dios escucha. Dios está atento no solamente a nosotros, sino a toda la creación. Dios escucha a las aves y a los animales. Dios escucha al perro callejero y al animal que vive allá en lo profundo de la selva. Es su creación. Es el Señor de la creación y Él los escucha a todos. A todos los escucha. Cada palpitar, cada pequeño corazón, cada ser que vive, desde la más pequeña araña y el ser microscópico hasta la cosa más gigante, Dios escucha sus latidos. Amén. Pero, y vamos a entender esto, aquí es cuando el Señor me comenzó a hablar. Lo cierto es que si Dios escucha a todos, a veces pareciera que no es así. Si Dios escucha a todos, parece que Dios no le responde a todos. Hay personas que me han dicho, hasta hoy tengo 20 años de cristiano y yo nunca he escuchado la voz de Dios. Yo nada más escucho en las predicaciones que Dios me dijo, y Dios me habló, Yo nunca he escuchado la voz de Dios. Entonces, si Dios escucha a todos, parece que solamente responde a algunos. ¿Es esto cierto? ¿Lo has vivido, lo has experimentado, estar hablando como Saúl, y por favor, y no encontrar ningún medio? Yo les decía que cuando yo asistía a la congregación de joven y venía un profeta o un pastor invitado, yo me ponía hasta el frente. Y cuando pasaba junto a mí, yo hasta me paraba tantito a ver, casi que lo quería chocar, para ver si Dios me hablaba en ese momento, para ver si traía una palabra para mí. Yo decía, no puedo confiar tal vez tanto en mi pastor. Explico por qué. Porque Él me conoce. Él me conoce. Y si Él me dice, Dios me dijo que esto y que aquello, pues a lo mejor se la está sacando de la manga. Pero si es alguien que nunca me ha visto, entonces yo puedo entender que es la voz de Dios. Y cosas como esas yo pensaba antes. Pareciera que Dios escucha a todos, pero no le responde a todos. El silencio de Dios es lo más duro que puede vivir un creyente. El silencio de Dios es lo más duro, es agonizante. Es agonizante tener el alma quebrada y no escuchar la voz de Dios. Señor, háblame. Señor, háblame. Mira, cuando predicamos y cuando predico yo te digo, Dios me habló, Dios me dijo. Pero no es así como que agarro el teléfono y le marco y, oiga, Señor, ¿cómo estás ahí? ¿Qué estamos haciendo? Oro. Y Lucho, la pastora, aquí les puede dar testimonio. A veces toda la semana estoy peleándome, llorando y el Señor ya me dijo qué, pero no me ha hablado de cómo. Pero es duro enfrentarse al silencio de Dios. Pero he encontrado algo que es peor, mucho peor que enfrentarse al silencio de Dios. Los oídos cerrados. Eso es peor que enfrentarse al silencio de Dios. Los oídos cerrados. Cuando Dios habla, nuestro oído espiritual y nuestros oídos están cerrados.
¿Sabes que tenemos oídos espirituales? Y nuestro oído espiritual no es como nuestro oído natural. Nuestro oído natural está enfocado. Nuestro oído espiritual solamente reconoce sonidos. Perdón, nuestro oído natural solamente reconoce sonidos, pero nuestro oído espiritual reconoce un sinnúmero de cosas. Imágenes, sonidos, palabras de sus siervos. La creación misma, la Escritura dice, no tienes perdón tú, quien quiera que seas, no tienes perdón porque la misma creación declara la palabra a Dios. La Escritura dice que un día declara la grandeza de Dios a otro día y los astros hablan porque Dios los hace hablar. Así que no tenemos excusa a nadie. Habla de tantas formas. El gran problema es que muchas veces no queremos escuchar. Otras veces no podemos escuchar porque tenemos el entendimiento cauterizado. Tenemos el entendimiento cauterizado. Si no sabes otro idioma y de repente alguien te llega hablando en inglés, en francés, ¿what? Supongamos que sí lo entiendes, pero llegan hablándote con los términos y el lenguaje que usa un ingeniero. Y tú en la vida sabes nada de ingeniería, o sea, te hablan en inglés. Así que a veces no podemos escuchar, a veces no queremos escuchar, porque muchas veces tenemos el entendimiento cauterizado. Porque yo ya decidí a quién quiero oír y cómo lo quiero oír. ¿A quién quiero oír y cómo lo quiero oír? ¿Te ha pasado vivir con alguien que parece que tiene el celular pegado en la mano? Y tú le hablas y le hablas. Hey, sí. Ah, pero no te diga esa persona, buenos días. Y tú andes acá porque, míralo, te hablo y no me contestas. No me pones atención. Primero suelta eso que traes en la mano y después me dices. No queremos escuchar. La verdad es que muchas veces no queremos escuchar. Nuestro entendimiento está cauterizado. Hablan y hablan, pero esto nos cauterizó el entendimiento. Vamos al espiritual. ¿Qué nos ha cauterizado el entendimiento? Primero, que quieres que Dios te hable como tú quieres. Si no es el profeta que vino o el pastor que vino. Hace tiempo le pedí a un grupo de líderes en la iglesia, hace algunos años le pedí a un grupo de líderes en la iglesia que fueran a un congreso. Estaban medio zapáticos, estaban medio... Fueron al congreso, regresaron avivadísimos. No, Dios nos habló y nos dijo que ahora sí que Dios estaba, y la presencia de Dios estaba con nosotros. Volteé con mi esposa y le dije, se los acabo de predicar la siguiente semana, la semana anterior. Ah, pero no, yo decidí que si no te voy a escuchar. Y si nos habla alguien que nos cae gordo, pues menos. Los papás entienden eso. Les dices y les dices y les dices y les dices a tus hijos. Les estás echando ánimos y porras. Y échale ganas, y tú puedes, y eres hermosa, y eres guapo, y mira, y tú eres sabio. Es que yo no puedo. Ah, pero no llegue el vecinito y le diga, no, pues, es que sí te ves guapa. Mamá, dice el vecino que me veo guapa. Solamente recibes información de quien la quieres recibir. Tenemos el entendimiento cauterizado porque queremos vivir bajo nuestras normas y bajo nuestras leyes. Pero ¿sabes lo que Dios puso realmente en mi corazón para hablarte esta mañana? Es Dios quiere que lo escuches. Dios quiere que lo escuches. Él está más interesado en que lo escuches que tú mismo. Dios tiene mucho, mucho, mucho que hablar. Y la vida de Samuel se trata de eso. Y Samuel nos enseña cómo escuchar la voz de Dios. Aquí hay principios, no reglas. Principios, ¿qué lo diferencia de una regla? Una regla es, hoy tenemos que venir de negro. Y el que no venga de negro, no entra. Es una regla.
Pero un principio es mucho mejor, o sería ideal que todos viniéramos con colores oscuros. Entonces tú puedes traer un rojo, un verde, un azul oscuro. Hay un principio. La otra es una regla. La vida de Samuel nos da principios. Y quiero que pongas atención en esto. Porque vamos a ver algunos principios para acostumbrar nuestro oído espiritual a escuchar la voz de Dios. Pablo dice, ¿cómo me gustaría que todos profetizaran? ¿Cómo me gustaría que todos tuvieran este conocimiento? No es porque Dios se lo da a unos cuantos privilegiados. Dios se los da a aquellos que tienen su oído entrenado para escuchar. Aquellos que son capaces de decir, ok, voy a moverme en los principios espirituales de Dios. No es paso 1, paso 2, paso 4. Ya hice el 1, ya hice el 2, ya voy al 3. Ya me tiene que hablar Dios. Tampoco lo vas a lograr en un año. Tal vez no te tardes ni 3 horas. Tal vez no te tardes 10 minutos. Si entiendes los principios. Vamos a 1 Samuel 1:15. Vamos a ver los principios. ¿Lo tienes? Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, mas yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. El primer principio es que tu corazón sea quebrado por el amor. Que tu corazón sea quebrado por el amor. ¿Qué está pidiéndole Ana a Dios? Por un hijo. Por un hijo que solamente existe en su mente, pero lo ama con todo el amor del mundo. No sabe si es niño, no sabe si es niña, está en su mente, está en su corazón. Pero su corazón está quebrado por amor. No tiene que ver solamente con eso, sino tiene que ver con cómo se relaciona con Dios. Y dice, he derramado mi alma delante de Dios. ¿Cómo son tus oraciones y tus conversaciones con Dios? ¿Te derramas con Dios? No estoy diciendo que chilles. No estoy diciendo que Señor. Tu corazón se derrama delante de Dios. Anhelas la presencia. Anhelas poder mostrarle tu amor a Dios. Tu corazón está ardiendo de amor por Dios. Si fuéramos honestos, algunos podrían decir, no, me cae bien. Siendo honestos, sé que es mi Dios, es mi Señor, pero tratando de ponerle un número, puedo decir que me cae bien, que me llevo bien con Él. Pero realmente mi alma no arde cuando estoy con Él. No arde por estar con Él. Primero, tu corazón tiene que ser quebrantado por amor. Segunda, 1 Samuel 3:1. ¿Lo tienes? Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. Bueno, ¿qué nos dice este versículo? Que siendo Samuel un niño de 12 años, no había escuchado la palabra de Dios, solamente servía a Elí. ¿Quién era Elí? Elí era el sacerdote. Él servía ahí. Recuerda que desde niño la promesa que Ana le hizo a Dios fue, yo te lo voy a entregar. Y en cuanto nació y ya no necesitó que Ana lo alimentara, le hizo su batita de sacerdote. Ahí andaba el Samuelín de 2 años, corre y corre por todo el templo, y lo llevó a la presencia, lo llevó al templo y dijo, ahí está, prometí y cumplo. Ahí está el niño. Y cada año le llevaba una batita nueva. Ahí andaba Samuelín, corre y corre por todo el templo. Pero hasta ese momento, ¿recuerdas que te dije que a partir de Samuel empieza a activarse todo el tiempo de los profetas? Antes de eso no. Por eso es que la Escritura dice que en esos tiempos la palabra de Dios escaseaba y no había con frecuencia profecías. Lo poco que sabía
lo sabía Elí. ¿Qué es lo que necesitas para escuchar la voz de Dios? Un mentor. Necesitas un mentor. ¿Cómo voy a aprender a arreglar un carro? Échate un tutorial en YouTube. YouTube te enseña que 1 más 1 es 2. Pero cuando trabajas con un mentor, te enseña un mecánico, un chef, una cocinera, lo que quieras. Te enseña que muchas veces 1 más 1 no son 2. ¿Y por qué no arrancó el motor? Porque te falta el tan gustado patadón arrancador. ¡Pau! Listo, ya arrancó, ¿ves? Oiga, pero aquí dice que hay que meterle un tubito de 5 milímetros. Uno de 3 lo hace jalar. Pero un mentor hace eso. Un mentor, tú lo ves cómo hace. Después, él te ve y te va guiando para hacerlo. Y después tú lo haces y él te ve. Así que un mentor te puede guiar sobre cómo ir escuchando la voz de Dios y cómo discernir la voz de Dios. Pastor, ayer estaba dormido y en la noche soñé de repente que el cielo se puso negro y empezaba a caer fuego y de repente alguien decía, nos vamos a morir. Se abría la tierra y todo se los tragaba. La sentí bien feo en mi corazón. Tengo que ir por las calles diciendo, arrepiéntase, pecador. Sí, es bueno. Pero un mentor te va a enseñar qué significa lo que viste, qué es lo que Dios está hablando. Y tú vas aprendiendo, y vas aprendiendo, y vas aprendiendo. Dios te va hablando y escucha su voz. La primera vez que estuve en una liberación, para mí fue espectacular. Terroríficamente espectacular. Parte de mi cuerpo quería salir corriendo, pero no me respondían las piernas. Pero ahí había un mentor y lo vi cómo hacerlo y cómo reprendió. Y después de eso me dijo, es así, esto se hace, esto no se hace. Y estuve 2 o 3 veces. La primera vez que estuve solo con alguien así, todos se hicieron atrás. Estaba con otro pastor y le dije, pastor, vamos a orar por el endemoniado. Y él me dijo, no, yo no le entro a eso, pero desde acá le echo porras. ¿Cómo habría podido hacerlo si no hubiera tenido un mentor que me enseñara, que me guiara y que me dijera? El demonio se fue no porque yo fuera muy bueno, sino porque ante la palabra de Dios todos se van. Al nombre de Jesús huyen, pero tienes que saber cómo hacerlo. Necesitas un mentor que te ayude a discernir la palabra de Dios. Amén. Primera de Samuel 3:3. ¿Lo tienes? Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Amén. Ok, esto es algo que yo llamo el espíritu de Samuel. ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? En el templo de Dios. ¿No te han enseñado y no has escuchado en todas las predicaciones que de cuando en cuando los sacerdotes podían entrar a la presencia y los amarraban con un lazo por si el pecador ese caía muerto? Ya no se movía y no, ya cayó usted por pecado. Y ya nada más lo jalaban con el lazo del cuerpo. No estaba en el lugar santo, donde están los panes, la lámpara, el incensario. Estaba en el lugar santísimo. Samuel se dormía en el templo. Ahí a un lado del arca. Extendía sus cobijitas o tenía un colchoncito. Yo no sé, pero ahí se dormía Samuel. ¿Por qué un niño se quiere dormir ahí? Dile a qué niño quiere irse a dormir a la iglesia. Ninguno. Nadie te va a decir, ay mamá, qué ganas de llévame unas cobijas. Pero Samuel ahí estaba. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Busca la presencia de Dios. ¿Qué era lo que residía en este lugar? La presencia de Dios. En el lugar santísimo lo que residiera la presencia de Dios. Y aquellos que aman la presencia de Dios escuchan la voz de Dios. Pero si estás leyendo tu Biblia o estás orando y al mismo tiempo estás viendo una serie. Y si eres mujer aplicas la de, y es que ustedes los hombres no pueden hacer 2 cosas al mismo tiempo, pero nosotras podemos leer, podemos orar, podemos atender y podemos ver la serie. Y sí, son las chicas superpoderosas. Pero respecto a la presencia, o estás en la presencia
O disfrutas la presencia o no estás. Pues es que en la iglesia son muchos y esto y lo otro. Tú en tu casa. Digo, aquí te puedes meter en la presencia, aunque haya 30,000 a tu lado. ¿Y en tu casa? Te metes en la presencia, buscas la presencia de Dios. Es que no se siente. Ahí estuvo bien chido porque se sintió como un vientecillo que iba por todos lados y venía. Ha de ser el Espíritu. Probablemente. Pero necesitas manifestaciones así para poder decir la presencia está. El que es sensible a la presencia y el que está acostumbrado a la presencia puede decir la presencia de Dios está aquí. Alguien, tal vez has estado en un servicio o en algún lugar donde alguien dice la presencia de Dios está aquí muy fuerte. No es algo místico, es que estamos tan acostumbrados a la presencia que la distinguimos. Llega alguien a tocar a tu casa y lo conoces hasta por el toquido. Ese es Petra. Siempre toca así, o sea, como que sí, como que no. No tan fuerte, no tan quedito. Le reconoces el toquido. Es más, les reconoces los pasos. Todavía ni tocan ni escuchas los pasos. Ya sabes si es mamá, tu hermano, el cobrador, ya sabes. Así es con la presencia. Cuando estás en la presencia, reconoces la presencia. Sientes la presencia. Así que necesitas buscar la presencia para poder escuchar a Dios. Primera de Samuel 3, del 4 al 6. ¿Lo tienes? Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Amén. Gloria a Dios. Otra cosa que necesitas para poder escuchar la voz de Dios: entrega y disposición. Entrega y disposición, porque muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero no están dispuestos a batallar. Samuel está allá en el lugar santísimo, hasta el rincón del templo. ¿Dónde se dormía Elí? ¿En la entrada? ¿Afuera? Pero la escritura dice que cada vez que Samuel escuchaba su voz, la voz, Samuel, Samuel, se levantaba y corría con Elí y le decía, aquí estoy, mi señor, ordene. No, yo no te mandé a hablar, vete a dormir. Y ahí va otra vez. Tenía que pasar ahí por los baños, tenía que ir ahí por donde está oscuro. Regresaba otra vez a acomodar la almohada y echarse las cobijas. Y otra vez la voz. Y regresaba y decía, mi señor, aquí estoy. ¿Quién necesita? No, Samuel, vete a dormir. ¿Por qué quise puntualizar que Samuel tenía 12 años? Dime qué adolescente le dices, ven, y viene. ¿A qué adolescente a las 12 de la noche le dices, hijo, ¿qué adolescente te dice, sí, mamita chula, qué se te ofrece? ¿Quién hace eso? Ahora, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y las 4 pararse con la misma disposición de decir, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Tú dime. ¿Quieres escuchar la voz? Bueno, disposición y entrega. Tienes que estar dispuesto, porque la voz de Dios te habla en sin número de lugares. Dios te va a hablar en un montonal de lugares que tú ni te lo esperas. Uno de los lugares donde muchas veces me ha hablado Dios y me ha sorprendido es en el baño. En el baño, pastor, sí, en el baño. Íbamos a celebrar unos 15 años. Yo tenía mi predicación, unos 15 años, se trata de llevar a la presencia a la quinceañera y de pedir una bendición sobre la quinceañera. Yo tenía mi sermón estructurado. Una jovencita que apreciamos mucho y preparó mi sermón y solamente me quedaba 1 hora para bañarme y estar listo para ir a oficiar. Me meto a bañar y mientras estoy bañando me estoy repasando el sermón porque tengo que estar listo. Y de repente Dios me dice, no me gusta. ¿No te gusta? ¿Qué es tu palabra? No me gusta. Quiero que hables
sobre esto. No seas así, Señor. Ya nada más me quedan 15 minutos para bañarme y quiero que hables esto, ¿sabe? Sal, ahí medio peínate, con la libreta en la mano, entre me peinaba y no, y apuntando y todo. Dios te habla en las situaciones más complicadas. El pastor Danilo Montero dice que a él hablaba cuando quería andar de rebelde. Dice que él quería andar de rebelde y que Dios le hablaba ahí en el antro. Danilo, ¿dónde andas? Señor, aquí no me puedes hablar, es un antro. Danilo, ¿quieres quedarte aquí? Yo te creé para esto, Danilo. Dice que él alzaba las manos, queriendo callar la voz de Dios. Y la voz nuevamente Danilo. Ahora, no fue que Danilo se nos desvió y él era un chico de iglesia, él a los 15 años predicaba. A los 15 años era consejero en la iglesia. Desde muy niño estuvo en la iglesia. No fue de que un día por ahí me desbalagué y bueno, el pastor dijo que en los antros habla, déjame voy a que me hable el Señor. Búsqueda de presencia, entrega y disposición. Vamos a 1 Samuel 3, vamos a leer del 8 al 14. ¿Lo tienes? Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. No estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Y la primera vez que Dios te habla, te dice, vas a ir y le vas a decir a tu mentor, al sacerdote en funciones, que voy a destruir su casa. Porque sus hijos andan de rebeldes y él no les estorba. Y no me voy a arrepentir. Y ni con sacrificios ni con nada van a detener esto. Yo lo voy a cumplir. ¿Por qué no me dijiste, ay, cuánto te amo, hijo? ¿Por qué no? Ve y diles, así dice el Señor, todo va a ir bien. Pero llega el Señor. Ahora, otras observaciones. ¿Quién fue el que le dijo cómo escuchar la voz de Dios? No, pero el que te está hablando es Jehová. ¿Quién fue? Elí. Se necesita un mentor. Ahora, dice la Escritura que se paró Jehová a un lado de Elí, de Samuel. Y sentía Samuel la presencia del Señor ahí. Tal vez él decía, si abro los ojos aquí lo voy a ver parado. Mejor no los abro. Y le dice, quiero que hagas esto. ¿Qué se necesita para escuchar la voz? Determinación. Porque si el Señor empieza a hablarte, lo que espera es que empieces a hacer aquello que te pide, aquello que te hace observaciones. No me gusta esto, no quiero esto. ¿Cuándo lo vas a cambiar? ¿Cuándo te vas a parar? Al mismo Samuel un día le habló y le dijo, deja ya de llorar. También le mostraba su amor. Pero tienes determinación. Ay, cuánto anhelo escuchar la voz de Dios. Y cuando la escuches, vas a hacer lo que te diga. Vas a poder hablar con esa persona. ¿Vas a querer hablar con esa persona? ¿O solamente esperas a que te diga, ay, hijito, cómo te quiero? Solo existe algo más terrible que no escuchar su voz. Mantener los oídos cerrados. Mantener los oídos cerrados es más terrible que no escuchar su voz. De esto me habló el Señor en la semana. Y Él quiere que tú estés listo para escuchar su voz. Él quiere hablarle a todos. Ya no estamos en el tiempo de los profetas. Hoy el compromiso de Dios es, voy a hablar con todos. Y el muro que nos dividía
El velo que impedía que entraran al lugar santísimo ha sido derribado. Y a través de Jesucristo entramos en la presencia de Dios. Así que todos pueden escuchar la voz de Dios. Todos pueden escuchar la voz de Dios si tienes afinado tu oído. Recuerda, Él habla a través de sus siervos, sobre todo de su palabra, de palabra profética, y te habla en lo íntimo. ¿Estás dispuesto a escuchar su voz? Porque su voz es tan dulce. Su voz es tan dulce. Su voz es tan suave. El Espíritu Santo es también ese mentor que necesitamos. El Espíritu nos hace saber todo lo que necesitamos escuchar. Acompáñame por último al Salmo 81, Salmo 81, y vamos a leer del 11 al 16. ¿Lo tienes? Dice así: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor de trigo, y con la miel de la peña les saciaría. O sea, hay un sinnúmero de bendiciones cuando escuchamos su voz y nos va guiando. Pero la cuestión contraria es, si no escuchan mi voz, los voy a tener que soltar a sus propios consejos, a que escuchen solo a su corazón. Y entonces su ruina va a ser grande. Pero no quiero enfocarme en eso esta mañana. Esta mañana quiero enfocarme en lo que Dios me habló. Quiero que escuches mi voz. Yo quiero hablarte. ¿Estás dispuesto a escucharme? Ponte de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar, Son principios, recuerda, un corazón quebrantado por amor, la guía de un mentor, la búsqueda de su presencia, entrega y disposición, sobre todo determinación. Esto es algo entre tú y Dios. Esto es algo entre tú y Dios. Pero si tú estás listo y quieres escuchar la voz de Dios, si quieres que tu oído espiritual sea afinado, que sea abierto, este es el tiempo y este es algo entre tú y Dios. Dios va a empezar a hablar, pero tú tienes que empezar a responder y hacer aquello que Él te vaya a pedir. Tal vez van a hacer cosas que no te van a agradar, pero Dios quiere hablar. Ahora sí, con los ojos cerrados, si tú quieres escuchar la voz de Dios, si estás determinado y dices, sí, necesito y voy a buscar tu presencia. Sí voy a sujetarme a un mentor. Sí, mi corazón quiero que mi corazón se quiebre de amor por ti. Estaré dispuesto, cada vez que me hables, estaré dispuesto a ir una y otra vez. Sí, cuando tú me hables, yo voy a actuar. Si tú estás en esta posición, da un paso al frente ahí donde estás. Esto lo hacemos en un acto de fe. Si tú estás listo y quieres escuchar la voz de Dios, ahí donde estás en tu lugar, solamente da un paso al frente y dile: Dios, estoy aquí para ti. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana y bendecimos tu santo nombre. Papito, estamos listos para escuchar tu voz. Estamos listos para escuchar tu voz, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Queremos escucharte, Señor. Queremos ser saciados de tu presencia. Queremos escuchar tu voz, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que abras ese oído espiritual, Señor, que durante tiempo ha estado cerrado, Señor. Déjanos ver tu hermosura, Señor. Nos has hablado una y otra vez. Nos has hablado en las predicaciones. Nos has hablado a través del poder de tu Espíritu, Señor, y no hemos escuchado. Hemos sido negligentes, Dios. Hemos sido entregados a los consejos de nuestro corazón. Ya no quiero moverme, Señor, por lo que dice mi corazón.
Quiero moverme porque escuché tu voz, Señor. Hazla resonar en mis oídos. Haz resonar en mis oídos tu voz, Señor. Que cuando esté en mi casa realmente haga lo que la Escritura dice, que pueda cerrar la puerta, que pueda ir a un lugar apartado, que pueda buscar tu presencia, que pueda decirte: este tiempo es para ti. Quiero escucharte, Señor. No solamente vengo a pedir, vengo a escuchar tu voz, Señor. Amado Dios, habla, Señor, a sus vidas. Habla, Señor. Habla, que tus siervos escuchan, Señor. Estamos dispuestos a ir, estamos dispuestos a hacerlo una y otra vez, Señor. Así como Samuel se levantó y decía: heme aquí. Hoy te decimos, papá, heme aquí. Estamos aquí para ti. Honraremos tu presencia, Señor. Honraremos tu presencia, Señor. No hay nada más. Solo estamos tú y yo, Señor. Solamente estamos tú y yo, Señor. Habla, habla, Señor, que tus siervos están escuchando. Habla, Señor. Habla esta mañana, Dios. Habla a la necesidad, habla al corazón quebrantado, Señor. No te prometemos nada, Dios, porque nada podemos ofrecerte, pero estamos dispuestos, Dios. Ciertamente te ofrecemos el corazón quebrado. Te ofrecemos los pedazos, Señor, de nuestro corazón. Te ofrecemos nuestra vida, que ciertamente no ha sido muy digna, pero lo ofrecemos hoy para ti, Señor. Háblanos, Dios. Háblanos, papá, tu presencia, tu palabra, Señor. Queremos más de ti. Tu presencia está aquí, Señor. Llena este lugar, Espíritu de Dios. Tócanos, Dios, tócanos, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, el entendimiento que estaba cauterizado, Señor, hoy es libre. Hoy es libre. Hoy renuncio, Señor. Renuncio a mi propio consejo. Hoy renuncio, Señor, a moverme por el consejo de otros. Hoy renuncio, Señor. Hoy renuncio a esa vida, Señor, en la que solo escucho mi propia voz. Donde me lleves, iré. Donde me envíes, iré. Lo que me pidas que haga, lo haré, Señor. Que tu presencia, Señor, que tu gloriosa presencia, Señor, empiece a moverse entre nosotros. Activa, Señor, sus oídos espirituales. Activa sus oídos espirituales. Oh, actívalos, Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Empieza a decirle al Señor que lo amas. Empieza a adorar al Señor. Padre, adoramos tu santo nombre. No hay nadie como tú, Jesús. Nos derramamos delante de ti, Señor. Derramaremos nuestro corazón delante de ti. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Perdónanos, Dios. Te descuidamos nuestra relación. Perdónanos, Dios. Hoy reconocemos que algunos, Señor, no te amamos como debiéramos, Señor. Que algunos te buscamos por lo que das, Señor, no por quien tú eres, Señor. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Y hoy te entregamos, te rededicamos nuestro corazón de nuevo. Te damos gracias, Señor, porque el perfecto amor no consiste en que nosotros te hayamos amado,